Ya en contacto con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez con su comentario tan esperado de todos los miércoles aquí en Super Deporte de Eco Radio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Raúl, encantado de saludarlo. Qué gusto, doctor. Bien, a ver, quisiéramos que nos elabore un concepto respecto porque la verdad que uno vive preocupado todos los días de lo que ocurre en el país. Cuando más tratamos de que el país puede estar ascendiendo económicamente, hoy notamos que eso no es así. Las estadísticas reflejan que hay una baja en materia de crecimiento económico, pero también se deduce que eso ocurre porque hay una suerte de descomposición política en el país. ¿Y a qué me refiero, doctor Artidoro Cáceres? Es el tema que está sucediendo hoy día. Hoy, por ejemplo, hoy día se sabrá si finalmente el ministro de Economía continúa en el cargo o si renuncia al mismo. En fin, estos dimes y diretes en la política, en las altas esferas, no hace otra cosa que confundir al pueblo, a todos nosotros, porque no sabemos a dónde nos conducimos. Hoy le bajan el ego a los ministros, ya van 2, 3 ministros que son desaforados en esta actual gestión. Este sería... no sé si me equivoco, 2 anteriores, este sería el tercero. El tercer ministro, probablemente hay un cuarto, que sería el ministro del Interior. En fin, ¿qué le produce esto a usted, doctor Artidoro Cáceres? Ay, es una pregunta que no es difícil de contestar, mi querido Raúl. ¿Qué me produce? En muchas ocasiones, anteriormente, he tenido sensaciones de malestar, de desagrado, de gran preocupación y hasta de cólera al comprobar estos hechos, al comprobar cómo políticos sinvergüenzas, frustrados, protagónicos, resentidos, ignorantes, conflictivos, ambiciosos, demagogos, abusivos sobre todo del poder que les ha dado el acto electoral, maltratan a nuestro país, a nuestra nación, a nuestro pueblo y por lo tanto a nuestro presente y a nuestro futuro. Estos personajes, ellos y ellas, llegan a conquistar ese poder, a veces asaltándolo, y se encaraman allí con uñas y con dientes, solo pensando en sus caprichos, en sus ambiciones, en sus bolsillos. ¿Se acuerda usted de aquel personaje que juró alguna vez en el Congreso de la República: por Dios y por la plata? Claro. Bueno, ese es el ejemplo típico de lo que está ocurriendo en una gran cantidad de políticos. No digo que todos sean así, pero finalmente las excepciones son especies en extinción. Las excepciones cada día son más escasas y se contagian además. Estamos viendo cómo políticos ilustres de partidos políticos clásicos terminan contagiándose por estos personajes que se han encaramado al poder político con uñas y con dientes, como digo, y solo pensando en atropellar y destrozar al opositor, no solo a la democracia, sino también al concepto positivo, constructivo, favorable y benéfico de la palabra política. El diccionario de nuestra lengua afirma que política es la doctrina, el arte, el gobierno de los pueblos. Y entre las varias acepciones, entre los varios significados de la palabra política, hay uno que dice que política es cortesía y buen modo de portarse. Repito, cortesía y buen modo de portarse. Pero cuando se escucha y se ve las conductas y los comportamientos de muchos de nuestros políticos, sus declaraciones, sus vociferaciones, sus insultos, sus ataques verbales, hacen sentir ese malestar, esa amargura, esa cólera de las que hablé al comenzar el comentario frente a su pregunta, ¿qué siento? En estas condiciones, el Parlamento se está transformando en eso que un periodista arequipeño llamó alguna vez a través de un diario de circulación nacional, llamó al Congreso un pozo séptico. Yo considero, mi querido Raúl, queridos amigos que nos escuchan, que es una obligación decirlo, analizarlo como usted lo está haciendo, como muchos también lo hacen seguramente,
Pero ya que hay la oportunidad de decirlo públicamente, hay que decirlo. Y deben hacerlo las personas que, como yo, ya hemos vivido muchos años y hemos experimentado la excepción en este campo minado al que yo llamo política criminal. Hace casi ya 8 años escribí un libro con ese título y la situación sigue igual y peor. Después de la catástrofe ocasionada por ese fenómeno llamado del niño costero, yo, como muchos peruanos, usted mismo seguramente, Raúl, las personas que lo acompañan en su mesa de trabajo, esperábamos que los políticos unieran todos sus esfuerzos y la mucha o poca inteligencia que tuvieran, la usaran para caminar y hasta correr para solucionar las graves consecuencias de esa catástrofe del niño costero. Pero los políticos repletos e inflados de arrogancia, de vanidad, de egocentrismo, de protagonismo y hasta de cinismo, ocupan horas y horas hablando y hablando de sus intereses personales, intereses egoístas, político-partidarios, continuando la catástrofe natural que nos atacó tan gravemente. Para mí, mi estimado amigo, luchador desde hace tantos años, y siempre persistiendo, aunque, como dijo el poeta chocano, siguiendo arando en el mar, para mí la política es un conjunto de principios, de normas, de actos, de ideologías y de doctrinas mediante las cuales se construye el bien común, el bien de los individuos, de las personas, el bien de la sociedad y hasta de la naturaleza, del mundo y del universo. Pero para eso se necesitan políticos idóneos, cultos, preparados, honestos, respetuosos de las leyes, respetuosos de la verdad, no estos mentirosos que inclusive fraguan títulos para ser doctores y se gradúan ilícita, corruptamente, que sean respetuosos de la libertad, de la justicia, que sean poseedores de inteligencia política, porque tal vez no lo sepa la gente y menos aún los políticos. Para ser político se necesita cierta inteligencia especial, no solo una vocación. Para ser periodista se necesita una vocación, para ser futbolista se necesita una vocación, para ser abogado, médico, psicólogo. Para ser político se necesita una vocación y que implica inteligencia, afectividad, sociabilidad, políticas específicamente, que no es la inteligencia, no es la vocación, no es la afectividad del relojero, del trabajador de construcción civil. Hay una inteligencia especial que se llama política, inteligencia política. Pero para eso, como digo, hay que también saber elegir, y no elegir crápulas y corruptos que con demasiada frecuencia se profesionalizan en actividades de política criminal. El desmadre político que estamos viviendo, mi querido Raúl, queridos amigos que me escuchan, debe parar inmediatamente. Se acerca el bicentenario de la independencia y deberíamos llegar bien parados, con la gente en alto, orgullosos de vivir en el Perú. Y ojalá con algún campeonato internacional en algún tipo de deportes. Dicen que ayer perdió Perú en vóley, pero seguimos adelante. Por lo menos eso es una satisfacción, aunque sea temporal. Ojalá que igualmente con otros aspectos, inclusive los científicos, lleguemos al 2021 con orgullo, cantando "Somos libres" y seámoslo siempre. Pero con este camino, este trance, en esta situación política, la verdad es que no vale la pena ni siquiera ya a veces amargarse. Es todo mi comentario, mi querido Raúl. Muy bien, doctor, siempre escuchando con atención estos conceptos que elabora usted en cada una de sus intervenciones, así que lo esperamos la próxima semana, doctor, para un nuevo comentario de los temas de actualidad. Un abrazo, doctor Artidoro Cáceres. Muchas gracias, Raúl.